¿Qué tal a todos? Nuevamente bienvenidos a su programa Vela TV. Estamos aquí reunidos el día de hoy para platicar de una palabra que está muy de moda entre los jóvenes que se llama el karma y las maldiciones y este tipo de cosas. Desde mi punto de vista hay que reflexionar y sobre todo los que son padres de familia, hacerles ver a sus hijos de qué se trata todo esto, porque a veces hablamos y decimos las cosas sin pensarlo realmente. Entonces hay que reflexionar y orientar a los jóvenes hacia un buen camino. Julio, qué gusto saludarte y me encanta que podamos platicar acerca de este tema porque sin duda es una cuestión polémica y justamente, bueno, pues nosotros al final del día con nuestra, preferencia judio-cristiana, pues para empezar, pues no ocupamos esos términos. Sin embargo, las personas lo ven como una condena. Sin embargo, si tú te pones a pensar, es finalmente la reacción de una acción. Y simplemente es nuestra tercera ley de Newton, ¿no? Que a toda acción hay una reacción en sentido contrario con la misma intensidad y la misma fuerza. Pero bueno, platícanos un poquito más acerca de lo que podríamos definir como karma. Sí, bueno, primero que nada yo creo que hay que saber y sobre todo que ustedes les digan a los jóvenes o a sus amigos que usan esta palabra de que, ay, es que es el karma. Bueno, primero que nada tienen que saber que viene del origen y el significado de esta palabra, viene karma y dharma, que significa causa y efecto. Entonces, como lo dijo Adriana, pues el verdadero, lo que realmente estás diciendo es, cuando hablas de karma, es el efecto de algo que hiciste. No quiere decir que sea como tal una maldición. Hay veces que, por ejemplo, la gente siente culpa y te dice, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? O los adolescentes, que dicen, pues no sé, yo hace mucho tiempo le grité a mi abuelita o la traté bien mal a mi mamá y entonces ahorita por eso reprobé todas mis materias porque es el karma. Pues es realmente ilógico, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero los jóvenes lo usan mucho justamente por este desconocimiento de la palabra, de lo que realmente significa. Hay que saber que, bueno, como lo dijo Adriana, es una ley de la física, como la gravedad, ¿no? También es una ley que Dios puso, que todo lo que está arriba va abajo. Nosotros nos mantenemos aquí en la tierra, con los pies en la tierra, gracias a esta ley, a esta fuerza de gravedad. Entonces, son leyes que al final de cuentas Dios también permite, pero obviamente no por eso debemos de pensar que el karma es un tipo así como de maldición, ¿no? Como de, me va a llegar algún día porque a mi novia de la secundaria la traté muy mal, entonces algún día una novia mía me va a tratar. No, o sea, no hay que pensar en eso porque pues no tiene ningún sentido, ni siquiera lógico, no tiene ninguna relación una cosa con otra. Más bien a veces son los propios remordimientos, yo creo, ¿verdad? Que tienes el remordimiento de, a mi novia de la secundaria la traté muy mal y te remuerde la conciencia cuando vas a la universidad y dices, me va a tratar mal seguramente esta novia que tengo ahora. No, o sea, no pienses eso. Obviamente si sientes ese remordimiento, yo creo que lo más correcto es pues buscar a la persona o si no la puedes encontrar, pues decir, en tu mente, decir, pues pido perdón, Dios ayúdame a quitarme este perdón, ir con tu sacerdote, con tu guía espiritual, platicarlo con alguien y liberarte de eso, porque realmente pues lo que hiciste mal en ese momento a lo mejor no fue, o a lo mejor no fue tan malo, pues no lo puedes estar cargando todo el tiempo. Por eso siempre hay la opción del perdón, tanto perdonarse a uno mismo como perdonar a las personas que te hicieron algún daño. Y justamente hablando, Julio, del perdón y hablando justo de todo este resultado, mucho de esto se ocupa como una forma de poder controlar, ¿no? De poder decirle a la otra parte o poder manifestarle a la gente para que no se porte mal. Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos que ir, nos quieren esta referencia, pues justamente la palabra de Dios. Y ahí podemos encontrar muchos ejemplos que pueden ser de un lado y del otro, ¿no? Que podrían decir. Y finalmente la Biblia dice que es hasta tenemos maldiciones hasta nuestra cuarta generación. Sin embargo, también habla justamente de ese perdón y cómo Jesús
en este sacrificio, cuando tú lo aceptas como Señor y Salvador, nos libra de todos los pecados, nos libra de todas las maldiciones generacionales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues justamente que nosotros somos los que solitos nos vamos anclando, como decías tú, voy a pensar que por haber hecho esto me va a ir mal. Y justamente es una manera de control que se ha ejercido a lo largo del tiempo. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque finalmente cuando Dios viene y nos dice, bueno, yo pongo a mi hijo como este sacrificio apto y perfecto, porque finalmente nosotros no hay nada que podamos hacer, Julio. O sea, nada que podamos hacer para estar aptos delante de Dios y para podernos limpiar, que es el mismo Dios que nos propone o nos pone este holocausto grato y de fragancia agradable a Dios, que es finalmente este sacrificio de Jesús en la cruz. Y entonces nosotros ya no tenemos por qué estar pensando en las cosas que finalmente pues pueden ser, imagínate, Julio, sí, y yo creo que es tu caso y el caso de más de uno, si todos cargáramos las maldiciones generacionales, pues yo la verdad no saldría de la cama, ¿no? Y entonces es cuando tú ves que también tienes, puedes ver a lo mejor comparado, por ejemplo, tu vida con la de las personas cercanas que tú tienes, y dices, es diferente. Es justamente eso, no todos hacemos ni cargamos lo mismo. ¿Por qué? Porque son decisiones personales y tenemos el resultado de nuestras decisiones personales. Algunas correctas, algunas incorrectas, y vivimos simplemente el resultado de esas decisiones. Y qué bueno, ¿qué pasa? Pues sí, tener este alejamiento de Dios en algún momento determinado, porque bueno, esto no es un permiso, el que ya Jesús haya pagado el precio en la cruz, un permiso para hacer lo que se te pegue la gana, no opera así. Sin embargo, cuando tú te equivocas ya habiendo recibido tu salvación, siempre tienes esa oportunidad de ir delante de Dios, y cuando verdaderamente te arrepientes de todo corazón, el Señor te da esa oportunidad. Hay gente que le cuesta mucho trabajo en este sentido porque dicen, ay, bueno, los violadores, los asesinos. Sin embargo, tú sabes que cada uno de nosotros vive el resultado de sus acciones. Eso es muy diferente. Obviamente, enfrentarás tus problemas emocionales, enfrentas la ley, enfrentas una serie de cosas a través de las acciones que haces. Y eso no es un tema que tenga que ver con Dios necesariamente, sino con tus propias decisiones. Entonces, a veces nosotros mismos, claro que nosotros le fallamos a Dios, sin duda, y más de una vez. Sin embargo, lo podemos analizar en Job. Job, que era un hombre finalmente santo y bueno delante de Dios, y que jamás blasfemó y que nunca estuvo, aún y a pesar de las circunstancias más difíciles, jamás, nunca renegó del amor que tenía hacia Dios. Y curiosamente, es Satanás en la historia quien le dice, le pide permiso, porque además es otra cosa, le tiene que pedir permiso. No hay nadie más poderoso que el Señor en esta tierra, y en el universo, y en todo lo creado, y en todo lo finito y infinito, que finalmente, para tocarnos, porque además, para que nos vaya mal, es finalmente con autorización de Dios y por el tema de un aprendizaje, alguna lección tenemos que llevarnos. Y es justamente lo que le pasó a Job. Finalmente se probó su amor, pero él también aprendió y se llevó algo en esta enseñanza. ¿Tú qué opinas, Julio, al respecto? Sí, así es, tienes razón. Mire, Dios castiga, obviamente Dios se enoja, pero obviamente son nuestras propias acciones, es decir, nuestros pecados, nuestros errores, los que dan ese resultado. O sea, realmente no es que Dios nos quiera estar castigando o Dios quiera estarnos haciendo algo. Realmente es lo que decíamos, la causa y el efecto. Pues si un hombre engaña a su esposa, está casado y engaña a su esposa, pues obviamente va a tener remordimiento y seguramente va a tener algún problema y seguramente su esposa se va a enojar, y si sus hijos se enteran se van a enojar todos con él, y va a ser resultado de sus propias acciones, va a ser el fruto de lo que cosechó. Entonces, pero Dios también perdona. Entonces, si tú te sientes mal, si tú tienes este tema de que, ay, me está yendo mal por el karma, por esto, por lo otro, no pienses eso. O sea, lo primero que tienes que pensar es, bueno, voy a buscar perdón. El perdón es lo primero que tienes que buscar.
porque Dios te va a perdonar, pero tienes que arrepentirte realmente y obviamente no querer volverlo a hacer, como dice Adriana. No es como que yo diga, pues como Dios no se enoja, pues entonces ya no, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, es obviamente si tú haces algo mal a alguien, por ejemplo, si te burlaste de un amigo, pues se va a sentir mal el amigo y seguramente no te va a hablar. Es resultado de lo que tú hiciste. Si tú cometes un pecado, por ejemplo, mataste a alguien, para hacerlo más ejemplificado, o sea, para que se vea un ejemplo más drástico, si tú mataste a alguien, pues obviamente te va a agarrar la policía y vas a pagar y vas a tener la culpa. Pues busca el perdón. Al final existe esta opción, el arrepentimiento y el perdón, y que Dios te perdone y que Dios te libere, porque Dios es el único que puede perdonar y liberarte. Pero siempre, como dice Adriana, en casos no tan extremos, pues siempre hay que preguntarnos no por qué, sino para qué Dios permitió esto, como en el caso de Job. Job, los que no saben la historia, Job es una persona muy obediente de Dios, para resumirlo, y el diablo llega y le dice a Dios, vas a ver que no es tan obediente si me dejas que yo lo tiente, si me dejas que yo... Y entonces Dios le da permiso para tentarlo. Entonces ustedes no tienen que pensar, ¿por qué me pasa a mí? Sino tendrían que pensar, ¿para qué quiere Dios que me pase esto a mí? ¿Para qué quiere que viva yo esto? O sea, si a lo mejor tú eres casado y se te está insinuando ahí una mujer, o se te está insinuando ahí una persona, o a lo mejor se te da la oportunidad de cometer un delito, de robar, de matar, entonces tú piensas, ¿para qué Dios me está poniendo esto? Pues es una prueba justamente para que no lo hagas. Obviamente no lo vas a hacer, no lo hagas, evítalo. Y entonces tú solamente te distancias y te vas a sentir bien contigo mismo y te vas a sentir orgulloso de ti mismo, y entonces vas a evitarte todos estos castigos, estos resultados de tus propios errores. Bueno, yo lo explico muy coloquial, lo explico siempre con mis palabras, pero bueno, es para que ustedes me entiendan y que sepan justamente que pues siempre está la puerta abierta, la puerta del perdón y del arrepentimiento, que a veces nos cuesta mucho trabajo arrepentirnos, pero es la puerta, ¿no? Es la forma. Decir, estoy arrepentido y voy a pedir perdón, me voy a arrepentir de lo que hice, y es el único camino para evitarte estas cosas de decir, ¿qué es el karma? Es una maldición. O luego, por ejemplo, hay también personas que dicen que la bruja de no sé dónde me dijo que me iba a ir mal tal día. Por Dios, o sea, no crean en ese tipo de cosas, son tonterías, digo con todo respeto quien crea en eso, pero es la verdad. O sea, no porque alguien te maldiga o te diga, ay, te va a ir a partir de hoy o de mañana tal, te va a ir mal, o si te vas de tal lado vestido de tal color, te va a ir mal o te va a ir bien, o si hiciste este negocio te va a ir mal. Pues son creencias que nosotros no debemos de tener, porque realmente lo único que hacen es querer controlar tu mente, y tú tienes que liberarte de eso y decir, a mí me va a ir bien porque el único que tiene poder sobre mí es Dios y nadie más. Y pues muchas gracias, Adriana. Pues fíjate, Julio, que es un tema, sin duda, Julio, sin duda es un tema muy interesante, también polémico, porque podemos extendernos a poder platicar sobre sobre muchas aristas dentro de este mismo tema. Y ahorita justamente que tú hablabas, hablando justamente de las maldiciones, que nos queda muy claro, ejemplificado en Job, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Sin duda, para esta parte existen, si no, no lo estaríamos nombrando, y si no, no sería la parte que estuviéramos poniendo de ejemplo. Existe la otra parte, ¿no? El lado oscuro. Pero si Dios es el mejor ejemplo, si Dios le dio permiso, y justamente lo dice en su palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Sin duda habrá quien te desee mal, sin duda habrá quien quiera trabajarte en contra. Existen, porque justamente no analizamos que estas personas que al final del día hacen las cosas contrarias terminan recibiendo esa energía. No olvidemos esa parte que es esto mismo que tú generas es lo mismo que tú vas a recibir. Y obviamente pues uno puede estar tranquilo, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Exactamente. Entonces, estas dos palabras que son fundamentales. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si el amor de Dios está, si yo soy hijo de Dios, finalmente Él es el que me protege, el que me bendice y el que me vale. Y aunque existan ejércitos que se levanten y cosas que se levanten en contra tuyas, hay un muro que finalmente te defiende. Y ese es el muro que pone Dios alrededor de ti.
Pero muy independientemente de esto, Julio, cuando viene la otra parte de la enseñanza, cuando Dios permite algunas acciones, entonces sí, cuando viene de parte de Dios, entonces sí pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué Dios quería que yo aprendiera con esta lección? Y generalmente es justo, en muchos casos también, la reacción a las acciones que yo mismo estoy teniendo. Si yo hice algo que yo se lo digo mucho a mis alumnos, no es que haya buenas o malas decisiones, solamente son decisiones. Lo que hay son buenos y malos resultados. Y ese es el que finalmente nosotros tenemos que enfrentar, porque de lo que se trata también, Julio, es de hacerse responsable. Si yo hice algo que no era correcto, tengo que vivir la consecuencia de esa acción. Y entonces sí, es entre Dios y yo. Y es justamente donde yo tengo que voltearme, pedir perdón, es con Dios finalmente, es ponerse, ahora sí, finalmente de rodillas, voltearme y decir, Señor, pues perdóname. Y si puedo y tengo la oportunidad de poder componer y pedir perdón a la parte dañada, en el caso de que sea una persona, pues se hace. Y si no, bueno, pues si es una acción de otra naturaleza, pues bueno, ahí estará y yo tendré esa oportunidad. Pero obviamente también viviré las consecuencias de mis acciones. Entonces, más que un tema de karma, es hagámonos responsables y ese es el aprendizaje. Nos tenemos que ser responsables de las acciones que nosotros tenemos, en general. Así es, y sobre todo a los jóvenes que nos están viendo, si sienten ese tema de que el karma y eso, realmente no lo tomen tan literal, no es una cuestión así como que eso pase. Obviamente, si tú cometiste un error, pues tienes que buscar la manera de conseguir el perdón, pero está claro que son tus acciones las que te llevaron a ese problema, las que te hacen sentir así. Entonces tienes que trabajar en ti mismo, nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos, por eso igual está el no juzgar, ¿no? Porque a veces mucha gente se la da de que, ay, yo soy muy religioso y yo hago todo. No es cierto, ¿no? Exacto, entonces no hay que juzgar a nadie, obviamente hay que criticar, sí estamos en contra del pecado, de los errores, claro, porque no podemos tampoco admitir o decir, pues ni modo mató y ya, no. O sea, está mal ese tipo de cosas, siempre van a estar mal, los pecados siempre van a ser pecados, pero todos somos propensos, todos podemos equivocarnos algún día y cometer algún error. Pero eso no quiere decir que marque tu vida para siempre. Tú tienes que levantarte y seguir adelante y recordar siempre que Dios nos perdona. Dios es amor y pues mientras existe el arrepentimiento, obviamente hay personas que no se arrepienten. O hay personas que sí, pues son, diría mi abuelita, hijos del diablo, ¿verdad? Y que no se van a arrepentir nunca y que están felices cometiendo y haciéndole daño al prójimo. Pero esa es otra cosa. Mientras ustedes se arrepientan, mientras ustedes reflexionen lo que hicieron y sepan para qué están viviendo esos errores, por qué aprendizaje van a llevarse de eso, entonces siempre Dios los va a estar ayudando. Y si, como dice Adriana y como dice la Biblia, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Este fue su programa Vela TV. Ya saben que aquí no nos da miedo hablar cualquier tema, todos lo hacemos de manera muy respetuosa, con la intención de que ustedes tengan un mayor conocimiento, que tengan una mayor idea de las cosas y sobre todo pues para que ustedes puedan después también compartirlo con otras personas. Oye, ¿sabes qué? Estuve hablando de esto, me escuché esto, ¿tú qué opinas? Y entonces que puedan enriquecer su conversación. Justamente, Julio, cerrando, pues finalmente, obvio, Dios no puede estar delante de la presencia del pecado. Finalmente a Dios no le gusta el pecado, aborrece el pecado, pero ama el pecado. Entonces nosotros tenemos esa venia delante de Dios de que si nos arrepentimos podemos estar delante de Él. Y este es un tema también muy polémico porque hay gente que dice, bueno, es que hay gente que hizo tanto daño y ya con el tema del pedir perdón pues ya solucionó. Lo que no se nos tiene que olvidar es que Dios es tardo para la ira, pero sí finalmente Él tiene sus tiempos y sus formas de llamarnos también a cuenta. Y eso es algo que no podemos olvidar porque pues no tenemos que esperar ni que los demás carguen nuestras situaciones. Todo es un aprendizaje aquí y ahora. Y finalmente pues los que tenemos que estar
bien somos nosotros. Sin duda este es un tema muy complejo que nos llevaría a poder platicar mayor tiempo, pero lo que sí nos tiene que quedar muy claro es que el amor de Dios es infinito y que con base en eso hay esperanza. Mientras haya fe, hay esperanza. Mientras haya amor, hay esperanza. Y mientras haya arrepentimiento, hay restauración. Mientras podamos hacerlo y verlo desde ese punto, podremos caminar sabiendo que no necesariamente tenemos que cargar con la condena si verdaderamente nos acercamos con un corazón verdaderamente contrito y humillado. O sea, verdaderamente de corazón. Si no, pues estamos dando vueltas en la mesa. Así es, y recuerden que Jesús lo dijo, yo vengo por los pecadores. Entonces, pues todos somos pecadores y pues a seguir adelante. Muchas gracias, compartan este video, denle me gusta y déjenos en sus comentarios qué les parecieron nuestra plática, nuestras opiniones y pues saludos cordiales a todos. Hasta luego.